nuestro buque Centro de insignia, referencia. el centro de referencia más importante en lo que es esta pandemia. ¿Cómo es un día a día en el INERAM, en terapia intensiva del INERAM? Sí, en terapia intensiva tiene su propio ritmo, el INERAM tiene su ritmo y todo debe ir bien estructurado, debe ser funcional el manejo que le damos a un paciente que ingresa. Voy a hacer una explicación de repente de cómo nos manejamos en el hospital. Llega un paciente, es traído por el familiar, el paciente puede ser referido por otra institución. Hay muchas formas de ingreso al hospital. Ingresa a un RAC, o sea, un lugar de choque en donde se le evalúa inicialmente al paciente. Ese paciente puede pasar a la sala de urgencias, puede pasar a una sala común de contingencia o puede pasar directo a la terapia intensiva, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad del estado inicial en que ingresa el paciente. En un mundo ideal es así, ¿verdad? Hoy no es así. La sala de RAC está llena, el paciente debe esperar, el familiar angustiado debe esperar afuera, sin saber a veces el destino que tuvo ese paciente. Ese paciente puede llegar caminando, como muchas veces vemos en la entrevista, a los familiares, entró caminando y no puede ser que ahora esté en terapia intensiva. En ese momento, cuando se le está entrevistando al familiar, ese paciente puede estar siendo intubado, ese paciente puede estar en un paro respiratorio, ¿verdad? O sea, por eso es la incertidumbre tan extrema que tiene el familiar que está afuera esperándole a su ser querido, ¿verdad? Bueno, nosotros en la terapia intensiva tenemos 4 salas de terapia intensiva en el INERAM, para que sepan, porque yo siempre recibo llamadas de colegas, de amigos, de todos, preguntándome por paciente que ingresó a terapia intensiva. Hay 4 unidades donde podemos ventilar a los pacientes, ¿verdad? La unidad de terapia intensiva central es la que, donde yo estoy, pero en la urgencia se ventilan pacientes, o sea que es una sala en donde tenemos el soporte necesario como para ventilar a un paciente. En el pabellón nuevo, en el pabellón 5, también hay una sala de terapia intensiva con camas, con todo el soporte. En la sala 2, que es una sala contigua a mi unidad, también ventilan pacientes. ¿Qué es ventilar, doctor? Ventilar es... ¿Con oxígeno? No. Intubar. Ventilar es sedarlo, intubarlo y darle un soporte ventilatorio mecánico. O sea, para nosotros O sea, es no es solo muy fácil. ponerle el oxígeno. No, el paciente llega, oxígeno, vamos progresando en el soporte. Yo llego de mi casa, ingreso al hospital y prácticamente llego respirando un oxígeno del aire ambiente, 21% de oxígeno del aire ambiente. Yo creo que todos ustedes, vos Luis, que ya tuviste COVID, seguramente ya te compraste el saturómetro. Sí. Bueno, entonces vos mirás ahí y ves que baja tu saturación. Eso es porque el oxígeno, al 21% que el aire me está proveyendo, ya es insuficiente. Voy a pasarla mal si es que sigo en esa condición. Entonces le pido a mis familiares que me lleven a un hospital. En el hospital se ve eso, se le hace un estudio que se llama gasometría, se controla la oxigenación a través de monitores y le proveemos oxígeno al 24, 28, 30%, 40, 50, 60, 100% de oxígeno. Es sacarle el nitrógeno del aire y darle solo oxígeno. Y la saturación, que normalmente debería ser más de 95, se queda en 88, 89. El paciente se va a deteriorar, la función respiratoria va a colapsar. Entonces, nosotros debemos interpretar esa situación antes de que pase. Una vez que pasó eso, todo plan inicial se complica, ¿verdad? Bueno, entonces le sedamos al paciente, le intubamos y le damos una asistencia ventilatoria mecánica. Entonces ese pulmón muy inflamado pasa al reposo. Claro, y pasa a depender de la máquina. De la máquina, pero no es solamente la máquina, o sea, no es solo la parte ventilatoria, después ya hay muchos factores. Una vez que intubamos
y ventilamos a un paciente, ahí viene la palabra ventilamos, ¿verdad? Ventilamos al paciente, ahí ya tenemos que darle soporte cardiovascular, nutricional, neurológico, soporte. Un paciente que está mucho tiempo encamado empieza a lesionar las zonas de contacto, ¿verdad? Y eso en un paciente normal. Y un paciente con una insuficiencia respiratoria y con los pulmones muy comprometidos requiere mucho trabajo, mucho Puede trabajo. convertir en una infección fácilmente. Sí, sí, sí. La infección es asociada a la ventilación mecánica, la infección asociada a los catéteres. Claro, Están presentes en el día a día. Claro, en nuestra- automáticamente al intubarle ya le tienen que poner, supongo yo, antibiótico. No, ¿No? en ¿No? absoluto, no. Porque La el intubación es un proceso riesgo- limpio, el riesgo, muchas veces hacemos profilácticamente, que por momentos hay escuelas que dicen no hacerla, hay escuelas que sí, pero sí, lo que me querés decir es que una vez que le intubamos, ese tubo, que es un tubo algo extraño, un Claro, tubo extraño cuerpo al extraño cuerpo, dentro un del- cuerpo extraño dentro del cuerpo, se va a colonizar, se va a contaminar y posteriormente se va a infectar y va a producir las neumonías, las infecciones generalizadas que le tenemos tanto miedo como al COVID mismo, ¿verdad? Entonces, o sea, a ver, vamos por el proceso. Entonces, primero llega el tema de la saturación, por eso es clave. La gente que Sí. se está con el oxímetro, creo que se llama eso, ¿verdad? Oxímetro de Saturómetro. pulso, sí, porque le colocamos acá y mide el pulso Exacto. y mide cuánto de lo que yo respiro pasa a la sangre del oxígeno. La función esa función está dada por el pulmón. El pulmón es el que adquiere el oxígeno del aire y lo pasa a la sangre. Claro. Es un órgano perfecto, ¿verdad? En concomitancia con el corazón. Bajar de 85 y ya, digamos, se plantea primero el oxígeno. Sí, Sí, con el oxígeno que va subiendo la graduación, en la cantidad de oxígeno, igual te mantenés por debajo de 90, bajás a 80 y pico, quiere decir que ya hay que intubar. Ahí Sí, viene sí, sí. Muchos factores, hay muchos factores. Esa es una condición. Otra es el estado de conciencia. Si llega alguien con la saturación de 95, pero ya en un coma, porque el esfuerzo respiratorio es muy alto, se le intuba de Igual. una. Si es que la hemodinamia está inestable, hay muchos factores Claro. para tener en Ahora, cuenta. esto es muy importante. Una vez que está intubado el paciente, no es que lo intubo y la máquina hace todo. Vos tenés que estar, digamos, manteniendo el equilibrio de ese organismo, vigilando una cantidad de señales que da el cuerpo. Sí, sí. La cuestión Excelente, cardíaca, excelente. el cerebro. Me estás llevando hacia donde me gusta, ¿verdad? Bueno, una vez que es intubado el paciente, ahí empieza el drama. Por eso la terapia intensiva es tan importante. Porque no es solo llevar la terapia intensiva y dejarla al familiar. Necesitas que todo el equipo que forma parte del plantel tenga un mismo idioma y el tratamiento sea dirigido por gente que está preparada y por gente que puede llevar a que todo el equipo hable el mismo idioma. No sé si estoy repitiendo, ¿verdad? Bueno, un paciente que llega a la terapia intensiva, se hacen los cálculos iniciales con el respirador principalmente, de las presiones dentro del pulmón, de la oxigenación que tiene, del deterioro que tuvo por consecuencia de la enfermedad. Entonces se le programa a cada paciente según los estándares que tenemos, ¿verdad? Un paciente de 180 kilos necesita un requerimiento distinto a uno de 70 kilos. Ya no se hace más la medicina general como Claro. probablemente en los No es inicios. igual para todos, sí. No es igual. Ya no hay un corte para todos. La medicina ahora es hecha a medida y en la ventilación con más razón. ¿Qué pasó ahora? Nuestros pacientes inicialmente eran prácticamente todos de mayor edad al comienzo y en un alto porcentaje con un sobrepeso importante. Pacientes de 120, 130, 150 kilos. Entonces eso cuesta con relación a las drogas, con relación a las mediciones que hacemos. Entonces programamos el respirador,
se le da una ventilación en donde debemos, antes que dañarle al pulmón, protegerle al pulmón. Se llama la ventilación protectiva. Se hacen mediciones. Entonces, a cada paciente, según lo que necesite, le damos exactamente ese valor, ¿verdad? Se mide, eso debemos ser estrictos, Claro. hasta incluso muy repetitivos con la gente, ¿verdad? Y una vez que todo el equipo siga esa escuela, viene a ser todo más fácil, ¿verdad? Y con esta pandemia fuimos aprendiendo a manejar este tipo de pacientes. Los pacientes como estos de ahora que tenemos en nuestras salas llenas, antes teníamos 1, 2, 3 al mes. Ya escucharon el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿verdad? Teníamos 1 o 2 pacientes, pero ahora estamos con la cancha llena de estos pacientes. Vamos a hablar enseguida de cuál es la situación. Flujo de los pacientes que ingresan, pero también hay un movimiento importante de pacientes que van saliendo. El paciente que llega al máximo nivel, que es la terapia intensiva, máximo nivel de complejidad, después mejora, ¿verdad? Estuvimos hablando en la pausa que hay mejores números que al comienzo, ¿verdad? Importante recordar esto, cuando arrancaba era 90% de la 90%. gente entubada se moría, era casi un pasaje seguro al cementerio. Hoy decías solo 15%. Sí, el último reporte del mes de febrero 2021, 15% en la unidad donde yo estoy, pero no te puedo dar datos precisos de todas las unidades, ¿verdad? El paciente que está muy complejizado, una vez que va mejorando los parámetros vitales, el propio organismo empieza a retomar los parámetros vitales, vamos descomplejizando, que es una palabra nuestra, muy nuestra también, vamos retirándole el soporte vital, ¿verdad? Le vamos retirando el soporte nutricional, el soporte urinario, incluso la ventilación mecánica. El paciente mejora, pasa a una sala de un cuidado relativamente intermedio y después pasa a una sala común o de ahí, de la sala intermedia, puede ir a la casa si está en condiciones. Entonces hay un flujo, hay altas que van generándose todos los días, todos los días. Entonces eso da un pequeño respiro de repente un día, ¿verdad? Ese movimiento es permanente, desde hace un año tenemos ese movimiento cada vez más intenso y cada vez hay más pacientes graves, entonces el movimiento se hace más lento, se estanca la producción de altas, ¿verdad? Entonces empezamos empieza a haber una rémora en los servicios, ¿verdad? Yo tengo rémora en la terapia, eso repercute en las urgencias, repercute en la sala y repercute en la sala de RAC que dijimos, ¿verdad? Y el paciente que va llegando ya hay menos gente que pueda verle y menos lugares. Entonces hubo momentos en donde se le dejó esperando en el pasillo al paciente para ser atendido, ¿verdad? Porque ese movimiento se hizo mucho más lento en estos 15 días. Y la gente que está llegando en sí llega más grave. Llega más grave y el que no llega tan grave llega desesperado, ansioso, ¿verdad? Que también es un factor muy importante, ¿verdad? Con mucho miedo. Algunos vienen muy graves y algunos vienen muy nerviosos, muy ansiosos. Ahora, esto que explicaba, este proceso delicadísimo para la gente que entra a terapia intensiva, para sacarle esa situación, de hecho nos estabas explicando fuera de micrófono el tema de ponerles boca abajo en los primeros días para que el pulmón tenga más espacio, las espaldas libres, digamos, para poder respirar. Digamos, esto no se puede hacer en cualquier lugar. O sea, cuando estamos hablando de habilitar terapia en el corredor, en realidad eso no se puede hacer. No, o sea, la posibilidad de salir con vida se reduce brutalmente. Totalmente. El secreto del éxito es que todos hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Si es que llega un paciente muy grave a la urgencia de un hospital y esa gente de urgencia está preparada para intubarle en el menor tiempo posible, usar las drogas que tienen que usar, hacer los cálculos y la ventilación protectiva, una vez instaladas las sondas, los catéteres, pronarle al paciente, o sea, darle vuelta boca para abajo para mejorar la ventilación, después nos llegan a nosotros los pacientes mucho más estabilizados. En cambio, si llega un paciente, no hay un equipo suficiente, el equipo no está entrenado, no hay una coordinación
en todo eso, nos llegan a nosotros los pacientes ya en muy mal estado, incluso después de una asistencia. A ese paciente le va a costar mucho más, y por ahí no sale, ¿verdad? Por ahí no sale, por ahí no llega al éxito, ¿verdad? O sea, todo depende desde la hora cero, desde que el familiar interprete que el paciente va a caer. Entonces, llevarle rápido a los sistemas sanitarios, y el sistema sanitario también tiene que tener las armas necesarias. Toda esa descripción de lo complejo que es el tratamiento en terapia intensiva nos obliga a preguntar, un médico en terapia intensiva hoy en día en el INERAN, ¿cuántos pacientes tiene a su cargo? Sí, bueno, yo te voy a hablar como representante de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica. Lo recomendable en un equipo de trabajo que habíamos hecho hace unos años es un médico por cada 6 pacientes. Sí. El ministerio pidió 8. Bueno, en este momento está todo desfasado, ¿verdad? Hay lugares donde hay 1 de 10, un médico atiende 15. 15. Un médico, sí, en lugares críticos. Es que no damos abasto. Somos un recurso limitado. Esta semana estuvimos hablando con muchos colegas en las salitas de las terapias y eso, somos un recurso agotable y agotado. Gente que sale de una guardia va a otra, a veces gente de mayor edad y a veces gente muy joven que tienen el aguante necesario, pero en todas las guardias hay gente muy cansada, muy estresada, emocionalmente devastada, compañeros internados en distintos sectores, compañeros de lucha, amigos que están en este momento internados. Eso pesa mucho. En mi unidad está una muy amiga mía, compañera médica de guardia de la terapia intensiva en un respirador y esta enfermedad no distingue clase social, no distingue preparación, no distingue ningún tipo de condición previa, ¿verdad? Esa es la situación en que estamos en este momento. ¿Cuántas horas puede estar hoy un médico intensivista de turno? De turno. O sea, ¿cuánto se puede soportar? Porque no es solamente el esfuerzo físico, sino psicológico. O sea, están ahí la vida de los pacientes pendientes de las decisiones que tomas. Totalmente. Las guardias son de 12 horas. Hasta 12 horas podés aguantar. Más de 12 horas es ya una tortura. 12 horas. Corridas. Ya, pero eso en cuántos días en la semana. Sí, bueno. Las guardias médicas son de 12 horas. Una guardia, un rubro, a mí me contratan por 12 horas en el ministerio, ya sea lunes, ya sea domingo, ¿verdad? Yo 12 puedo tomar horas una vez a la semana. Una vez a la semana. Yo puedo tomar 2 guardias, 3 guardias, hasta 3 guardias en el ministerio, ¿verdad? Pero no son 12 horas seguidas, no llego a hacer 36 horas, hago separado. Pero bueno, después IPS me llama, IPS quiere mi concurso, pues yo soy especialista. IPS en algunos lugares contrata por 24 horas y ahora por el tema del COVID tenemos guardia de 12 horas también. Y prácticamente el pedido general y la lucha de hace mucho es las 12 horas universales para los médicos de guardia, ¿verdad? Y yo, como jefe de servicio, hago 36 horas distribuido todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 4 o de 7 a 5 en el hospital, más la carga de IPS, ¿verdad? ¿Cómo hacen la descarga emocional? O sea, llega un momento en donde, no sé, qué sé yo, te sentás y llorás un rato, no sé, hoy se me fueron 4, por decirte, ¿verdad? Estuve peleando una semana y se me fueron 4. O lo que decía un amigo, un familiar claro, que está ahí. Peor. Ya me pasó, 4 personas muertas en un día es mucho, ¿verdad? El pesar se siente dentro de la sala. Bueno, yo como me descargo, me voy y escucho música de los 80, a full, de repente una cervecita fin de semana, bueno, y a volver a empezar. No hay otra. Nosotros tenemos que estar parados, firmes, tenemos que darle el soporte al quien necesite. En este momento todos necesitan. Y yo pido que nos dejen trabajar y que nos den las armas. Porque, como dijimos en la pausa, que un paciente que está ventilado a mi cargo o a cargo de cualquier jefe de servicio
necesita que esa gente esté metida pensando en cómo mejorarle a ese paciente, cómo sacarle de ese estado, Claro. estado crítico, ¿verdad? No Y pensando en cómo conseguir el no, atracurio. totalmente. Yo sí estoy pensando en otras cosas, ese paciente no va a salir. Digo yo en el sentido Claro, yo el jefe de médico, servicio, claro. el médico de guardia, el enfermero. Y aquí no es solo la parte médica, creo que nos centramos mucho en eso. Este es un equipo, el equipo va desde el jefe, el equipo va desde el asistente de limpieza, la persona que se mete, que no estudió para eso, no es alguien preparado no se fue a la universidad para ser alguien que entre a la unidad de terapia intensiva, pero le dan un contrato en el ministerio, andate en la terapia, le dicen, ¿verdad? Bueno, y se va. Y mi responsabilidad es enseñarle a ese a trabajar, porque el trabajo de él es tan importante como el de la cabeza, porque si él hace mal su trabajo, limpia mal la unidad, limpia mal los lugares, todo un equipo de guardia puede irse de cuarentena, ¿verdad? Claro. Después está el equipo de enfermería, que es el que vive día a día con el paciente que sale de alta o el paciente que se despierta después de estar mal, le admira a su enfermero, ¿verdad? Su enfermero es el que le baña, su vida depende de Claro. ese licenciado, Inclusive enfermero que está. esa particularidad de los seres humanos, o sea, ese enfermero, porque ese paciente defeca, evacúa, orina, Sí. Come. todo eso come y todo eso lo tiene que hacer el enfermero y la enfermera. Le tiene que limpiar, le tiene que cambiar, le tiene que bañar, La primera supongo. persona que ve el paciente al despertarse es el enfermero. El fisioterapeuta respiratorio es fundamental, es una especialidad dentro de la fisioterapia muy valorada y muy importante en este momento. Los nutricionistas, la gente de radiología que entra, que le mueve al paciente, los interconsultores, o sea que es un equipo muy bien organizado y ensamblado, ¿verdad? Yo sé que es muy duro, pero es muy importante que la gente tome conciencia y sepa la realidad que vive un paciente que está con COVID grave y sus familiares. Desde el momento que entra, doctor, y no tiene contacto con el mundo, porque no tiene forma de comunicarse con sus familiares no pueden entrar a verlo, no tiene teléfonos celulares, y su única vía de contacto con el mundo exterior es, como decís, o el médico o el enfermero si está consciente. Ese día a día, ¿cómo es en el interior de una terapia intensiva con pacientes con un altísimo componente de ansiedad, como decías recién? Sí. Gracias por tu pregunta. Gracias hoy por en día, por ejemplo. este tema me encanta, ¿verdad? Tengo un poco de tiempo para hablar un Sí, poquitito de sí, historia, sí, ¿verdad? sí. En el mundo se empezó a ver que las terapias intensivas son lugares fríos, llenos de máquinas, llenos de alarmas. Esa alarma puede llegar a volverle loca a una persona, Sí. ¿verdad? Y al paciente que está ahí. Hay alarma para todo, para la saturación cuando baja, para la ventilación cuando hay problema, cuando baja la presión, cuando sube la presión, cuando está con taquicardia, bradicardia, todo eso. Entonces se vio que hay que humanizar más las terapias intensivas, hacerlo más humano a todo eso. Hay una escuela europea que nosotros fuimos adoptando acá en Paraguay, firmamos convenio con la gente que creó la humanización en las terapias intensivas. ¿Qué incluye? UTI de puertas abiertas. Significa que el familiar puede estar bañándole al paciente, puede estar en el momento de reanimación, puede entrar y darle, incluso al paciente sedado. Y si se despierta, el paciente con más razón. Eso calma la ansiedad del paciente, del familiar y del médico. Segundo, cuidar al cuidador, ¿verdad? El cuidador debe ser cuidado. Enfermería, como usted estaba diciendo, el estrés emocional, eso que tenemos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Bueno, y con eso llegamos a tener mucho éxito en la terapia del INERAM, ¿verdad? Pero después vino el COVID y ahí cambió todo. Con el COVID no puede verle el familiar se queda afuera, se va a la casa, el familiar tiene COVID, se queda en la casa, el paciente solo librado a su suerte, ¿verdad? Entonces, al comienzo sí teníamos mucho miedo nosotros, teníamos equipo de protección, veíamos en Europa que era complicada la situación y después nosotros también
tuvimos esas situaciones complicadas. Con el correr del tiempo vimos que el familiar puede entrar, haya sido, puede pasar a verle a su ser querido, con algunas restricciones o con algunos cuidados. Y hoy día nosotros el informe lo damos en equipo en el INERAN, el informe por teléfono, y siempre hay un diálogo cercano con el familiar y le preguntamos si ellos tienen la necesidad, tienen la intención de entrar y si es positiva, le dejamos pasar. Ah, pueden pasar. Sí, en la terapia del INERAN. No en todas. No en todas. En la urgencia no se puede. En la contingencia no se puede porque ahí es mucho más dinámica la terapia. Y en la sala 2, que es tipo una intermedia, tenemos un código especial que liberamos eso. En 2 situaciones tenemos habilitado eso. Uno, cuando el paciente está despierto, y después cuando hay un desenlace que ya es inminente. Que ya es inminente, eso es regla, preguntarle si quiere pasar a despedirle a su familiar. Y es la parte más triste que nos da. Sí, el dolor es importante, pero eso calma muchísimo, calma la ansiedad del familiar, verle a su paciente, ver cómo se le está despedir, pero ver qué se le está haciendo. Claro, claro. Y así es. Doctor, te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y en tu nombre a todo lo que están haciendo. Realmente admirable lo que están haciendo. El trabajo es brutal y todavía hay mucho por delante. Así que muchísimas gracias, doctor. Fuerza. Muchas gracias. 2 cosas para terminar, por favor. Sí. ¿Tengo tiempo? Sí. Ahora, con esta enfermedad y en este momento, hoy, 14 de marzo, a las 10 horas, no sé qué horas, 10 y 18. Si sos una persona, si sos millonario, alguien con poder adquisitivo, si sos pobre, sos alguien muy importante, no tenés lugar en ninguna terapia intensiva en el país ahora. No importa, el dinero acá ya no tiene nada que ver. No tenés un solo lugar para entrar en este momento, ¿verdad? O sea que deberíamos trabajar en la parte más barata, que es las medidas sanitarias, seguir los protocolos, no sé, 15 días, 22 días, hacer cuarentena voluntaria, inteligente y tratar de salvar esta situación. Si te viene el presidente, ahora, 10 y 18, 19, si te viene el presidente de la República y se tiene que internar en el INERAN, ¿tenés lugar? No tengo lugar. En la terapia no hay lugar. El presidente, yo sé que... Él dijo que se iba a internar en el INERAN. Bueno, ahora ya no. Sería un drama, pero probablemente por ahí tiene suerte y justo sale de alta un paciente. Hoy sale de alta un paciente nuestro y a veces es la suerte del momento. No hay un solo lugar, pero justo salió de alta un paciente. Fuiste bendecido y entraste, ¿verdad? Bueno, y para terminar, un saludito. Sí. Adelante. Un saludo a las 3 mujeres que, gracias a los cuales estoy aquí, en este lugar, ¿verdad? Una es a mi madre, que es admiradora de este programa, te está viendo. A mi señora esposa, que camina a mi lado. Y por último, a la morena más linda que conozco acá en la tierra, que es mi nena, Paula, que acaba de cumplir 15 años. Gracias. Gracias a vos, doctor. Bueno, nos vamos nosotros con